Ahí está, ahora sí ya la ven, ¿no? Sí, ya, profe. Ok, a ver, entonces voy al método de partición de utilidades. Es la fracción 4 del artículo 180. Y dice lo siguiente. Consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por partes relacionadas en la proporción que hubiera sido asignada con o entre partes independientes, conforme a lo siguiente. Se determinará la utilidad de operación global. Es el primer paso. Determina la utilidad de operación global. 2. La utilidad de operación global se asignará a cada una de las partes relacionadas. ¿Cómo? Me voy al artículo. Fracción 4. Se determinará la utilidad de operación global. Si ven, no le doy zoom. Estoy en el 180, fracción 4. ¿Cómo se van a repartir una utilidad? Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utilidad de operación obtenida por cada una de las partes relacionadas involucradas en la operación. La utilidad de operación global se asignará a cada una de las partes relacionadas considerando elementos tales como activos, costos y gastos de cada una de las partes relacionadas con respecto a las operaciones entre dichas partes relacionadas. Voy a explicarlo en el pizarrón, me parece que será más fácil si lo explico en el pizarrón. Entonces, muy rápido antes de que me pare, imagínense 3 empresas que se reúnen para hacer una inversión común, un proyecto común. Después de que se logra ese proyecto, generan una utilidad global. Y el asunto es cómo se la tienen que repartir, en qué proporción, quién se queda qué parte. Esa es la pregunta. Eso es lo que busca responder la fracción 4. Vamos a pintarla en el pizarrón para que quede aún más claro. Denme un segundo. Y mi cuadro tan bonito, ahora lo voy a tener que borrar. Este método que les voy a explicar, yo creo que es el más fácil de entender. Ya me dirán ustedes. Ay, profe, no sé si no lo veo. A ver, Ay, ¿ya? ya. Sí. A ver, ahí estoy ya. Entonces voy a hacer la fracción 4 del 180, que es partición de utilidades. ¿De qué se trata este método? Es tan simple como esto. Imagínense que tengo una empresa que se llama la empresa A. La empresa A está en Estados Unidos. En México está la empresa B y la empresa C. La A es una empresa tenedora. Lo único que hace es, pues tiene a estas, ¿no? Tiene acciones de B y de C. B es una fabricante. Tenedora, fabricante, y esta es una distribuidora. ¿Ok? Deciden hacer un proyecto conjunto. El proyecto conjunto trata de, esta empresa pone dinero, esta también, y esta otra también, tal que desarrollan un nuevo producto. A pone dinero, pone 500 pesos. B pone dinero y todos los procesos de fabricación valuados en 300 pesos. Y C lo que hace es
Ya cuando B terminó de fabricar el producto, lo distribuye, lo vende al mercado. El dinero o su aportación más sus funciones de distribución valen 200 pesos. Ahí está. Pasa el tiempo, el proyecto es un éxito, venden un montón del nuevo producto en el mercado en México y generan una utilidad entre todas juntas, utilidad del proyecto o utilidad global, de 5,000 millones de dólares. Oye, pues es un montón, ¿no? Ya le quité un montón de ceros ahí, pero esos son 5,000 millones de dólares. Bueno, si todos invirtieron y entre todos generaron 5 millones de dólares, ¿cómo se tienen que repartir esos 5 millones? ¿Cómo se tienen que repartir esa utilidad global? ¿Cómo se les ocurre? Pues por el porcentaje, ¿no? De lo que aportaron. Ok, es una excelente idea, por el porcentaje de lo que aportaron. Si esta aportó más, pues le toca más. ¿Cuánto? Pues la proporción, ¿no? Esta, fíjense, de la inversión de 1,000, aportó la mitad. Por lo tanto, le debe tocar la mitad de la utilidad. Muy bien. Eso es lógico. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estas tres partes relacionadas deberían repartirse la utilidad global en función o en proporción de su aportación? ¿Por qué? Esa es pregunta de examen profesional. ¿Por qué? ¿Por qué tres empresas independientes deberían repartirse la utilidad global en función o en proporción de su aportación? ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué lo dijiste con tanta seguridad, Sumi? ¿Era Sumi, ¿verdad? ¿O quién era? Sí, yo opino que si cada una puso una cantidad distinta al inicio, pues evidentemente pues no van a tener la misma utilidad porque pues no empezaron como iguales, ¿no? Ok. Además no sé si también tenga que ver como pues las funciones que realizan. Sí, que en realidad las funciones yo las valúo en pesos, ¿no? Aquí hay dinero que ponen y funciones que realizan. Ajá. Y lo que dices es totalmente lógico. No tengo cómo decirte que no. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tres partes relacionadas deberían repartirse la utilidad global así? Ahí va la respuesta. Pues porque así lo harían tres partes independientes, ¿no? ¿No ese es el precepto fundamental de los precios de transferencia? Tres empresas deberían repartirse la utilidad global en función de su aportación. ¿Por qué? Porque así lo harían tres empresas independientes, entes económicamente racionales, que quieren maximizar su utilidad y que no están dispuestos a ganar menos en proporción de lo que aportaron. Esa es la respuesta. Así es que, si hacen su examen global y soy su sinodal, y les pregunto el precio de transferencia, esa es pregunta de examen. ¿Por qué esas tres partes relacionadas se deberían repartir en función de su aportación? Porque así lo harían tres independientes. Porque eso es lo único económicamente racional. Eso es lo único que tiene sentido económico. No se les olvide el sentido económico. Así es que ya me acaban de dar la respuesta. A ver, ¿cuánto se invirtió? Inversión. Pues A puso 500, B puso 300, C puso 200, en total se invirtieron 1,000. Así es que A puso el 50% de la inversión, B puso el 30%
y C puso el 20% y eso suma 100%. ¿Cómo se van a repartir la utilidad global? En función de su aportación, de sus costos y gastos o de cualquier otro criterio en la coinversión. Así es que a de estos 5,000, a le van a tocar 2,500, a B le van a tocar 1,500 y a C le van a tocar 1,000. Ahí está. Y se acaban de repartir la utilidad global conforme a lo que dice el artículo, perdón, la fracción 4 del artículo 180. ¿Ok? Estoy seguro que es el método más fácil que han leído en el 180. No tiene ningún problema. Al menos en la determinación. Si tiene un problema, les voy a decir en qué. En buscar las comparables. Porque voy a ir a buscar una comparable externa. La información que están obligadas a publicar las empresas que cotizan en mercados organizados son sus estados financieros. No tendrían por qué dar información sobre cómo se repartieron una ganancia, una utilidad global en un esquema de coinversión. Eso no es información que se tenga que hacer pública. Y recuerden que yo no puedo hacer este método por sentido común. No, pues el sentido común me dice que se lo repartan de acuerdo a su inversión. Y no lo puedo hacer por sentido común, porque el sentido común no es un artículo, perdón, no es un método que esté en el 180 de la ley. Necesito una comparable. Es más, necesito un set de comparables de empresas independientes que hagan esto mismo para que yo pueda ver que todas se repartieron el dinero en esas proporciones. Y eso, jóvenes, es imposible. Eso no puede ser. Porque un contrato de joint venture o de cost sharing agreement o de coinversión o de lo que sea, incluso de asociación en participación, eso no es información pública. No puedo armar un set de comparables. Aunque el método es muy sencillo en su determinación, es muy complejo en su implementación porque no es fácil, o debería decir, es prácticamente imposible que te puedas armar un set de comparables a partir de información que no es pública. Es cierto que los despachos grandes suelen tener acceso a muchos contratos y hoy en día hay muchas bases de datos de contratos que nos permitirían buscar, pero es muy difícil encontrar comparables externas donde quede demostrado esto que acabo de decir. Pero en su determinación es muy fácil. Estarán de acuerdo conmigo, ¿no? ¿Dudas de la fracción 4? Si quieren lo volvemos a leer para que me crean y digan, ay, no puede ser que el método de la fracción 4 diga algo tan obvio como lo que está pintado en el pizarrón. Vamos a verlo otra vez. Dice, método de partición de utilidades. Consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por partes relacionadas en la proporción que hubiera sido asignada con o entre partes independientes, conforme lo siguiente. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utilidad de operación obtenida por cada una de las personas relacionadas e involucradas en la operación. Son los 5,000 pesos que están ahí en el pizarrón. B. La utilidad de operación global se asignará a cada una de las personas relacionadas considerando elementos tales como activos, costos y gastos, es decir, cuánto aportaron, ya sea en activos, en costos o en gastos, de cada una de las personas relacionadas, con respecto a las operaciones entre dichas partes relacionadas. ¿Están de acuerdo que lo que puse en el pizarrón y lo que dice la fracción 4 del 180
¿Coinciden? Es un método muy fácil de determinar. ¿Dudas de la fracción 4? No, ninguna, profe. Ok. ¿Profe? Sí, dime, Paola. O sea, el inciso A sería la operación que hizo a la derecha, que fue la suma de las utilidades de la A, B y C, y el inciso B sería la repartición de la utilidad, o sea, bueno, multiplicar el porcentaje por la utilidad de la global. Sí. Este es el inciso B. Y lo que estoy diciendo es, de acuerdo a cómo aportaron, les reparto la utilidad global. ¿Qué aportaron? Pues algunos aportaron dinero, ¿no? Algunos incurrieron en gastos. Este puso la fábrica, es decir, puso un activo. Ahí están los activos, los costos, los gastos. Yo los puse en dinero, pero aquí adentro no es solo hay dinero. Hay dinero y el edificio, hay dinero y la fábrica, hay dinero y la inversión en el canal de distribución. Ahí están los activos, costos y gastos, a qué se refiere el inciso B de la fracción 4. Y en proporción de eso, me reparto la utilidad global. Perfecto, gracias. Nada, Paula. Ahora, si este método les pareció muy simple, el método de la fracción 5 también lo es, solo que tenemos que hacer un pequeño cálculo intermedio, un cambio muy sutil en la repartición. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Voy a leer ahora para ustedes de aquí de la ley el artículo, perdón, la fracción 5 del artículo 180. Se llama método residual de partición de utilidades. Y dice lo siguiente, síganme en la lectura, por favor. Método residual de partición de utilidades, que consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por partes relacionadas en la proporción que hubiera sido asignada con o entre partes independientes conforme a lo siguiente. Hasta ahí dice lo mismito que la fracción 4. Vean. Fracción, es más, voy a apuntarlo acá de amarillo. No, ya no puedo. Esto dice exactamente lo mismo que esto. Oh, bueno. Esto dice exactamente lo mismo que esto, excepto porque le cambié el nombre del método. Pero este párrafo es lo mismo que este. Hasta ahí son el mismo método. Inciso A. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utilidad de operación obtenida por cada una de las personas relacionadas involucradas en la operación. Si se fijan, parece que estoy repitiendo la fracción 4 porque dice exactamente lo mismo. Ahora, el cambio viene aquí, en el inciso B. La utilidad de operación global se asignará de la siguiente manera. Y en vez de un solo paso, tengo dos pasos para repartirme la utilidad. Paso 1 para repartirme la utilidad. Se determinará la utilidad mínima que corresponda, en su caso, a cada una de las partes relacionadas mediante la aplicación de cualquiera de los métodos a que se refieren las fracciones 1, 2, 3, 4 y 6 de este artículo, es decir, precio comparable, precio de reventa, costo adicionado, partición de utilidades y márgenes transaccionales de utilidad de operación, sin tomar en cuenta la utilización de intangibles significativos. Así es que, primer paso, y esto ya es diferente, ¿no? Esto ya es diferente, se determina una utilidad mínima en función de las funciones de cada parte. Ahorita lo pinto en el pizarrón. Paso 2, se determina la utilidad residual. Este es mi paso 2. La cual, ¿por qué no se pinta? Se determina la utilidad residual,
la cual se obtendrá disminuyendo la utilidad mínima, a que se refiere el apartado 1 anterior, de la utilidad de operación global. Esta utilidad residual se distribuirá entre las partes relacionadas involucradas en la operación, tomando en cuenta, entre otros elementos, los intangibles significativos utilizados por cada una de ellas. El criterio para repartir aquí es el intangible. En la proporción en que hubiera sido distribuida con o entre partes independientes en operaciones comparables. Mismo método, solo cambia cómo me reparto. Reparto en 2 pasos. Primero reparto una utilidad mínima, después reparto una utilidad residual. Déjenme ir al pizarrón y les explico esta parte con todo cuidado. Listo. Estas tres empresas, partes relacionadas, la hicieron en grande. Resulta que ya se repartieron esos 5 millones en el primer ejercicio de operaciones. Resulta que el producto fue tan bueno que lo patentaron. Ya es una marca registrada. Ya es un intangible valioso. Y la patente se la queda la empresa tenedora en Estados Unidos. Esa patente pues es mi intangible, ¿ok? La marca. Es como decir iPhone o Apple. La marca de por sí sola vale un chorro. Quien tenga la patente, ¿no? La patente de la marca, pues tiene un montón de dinero nomás por tener la patente, aunque no haga otra cosa. Bueno, pues también les fue a estos cuates que la marca se hizo famosa y la registraron como patente. La empresa A, es decir, la empresa tenedora, registró el intangible en sus libros contables. Es el dueño de la marca. ¿Ok? Se acaba el año 2 y la utilidad global del año 2 otra vez son 5,000 millones de dólares. ¿Ok? ¿Cómo me los voy a repartir? Lo primero que me fijo es, ¿hay un intangible en la transacción? Sí. Pues entonces me voy a repartir la utilidad en 2 pasos. Primero voy a calcular una utilidad mínima. Voy a quitarle aquí del año 2. La utilidad mínima. ¿Cómo voy a calcular la utilidad mínima? Lo voy a calcular así. Vean. B es una fabricante. ¿Cuál es la mínima utilidad de mercado que debería ganar una fabricante en una transacción como esta? Pues son 200 pesos. No, es la utilidad, ¿no? Son 2,000 pesos. ¿Cómo lo sé? Pues porque por el método de la fracción 3 costo adicionado, yo determiné que empresas fabricantes como esta, en una transacción similar, ganan mínimo 2,000 pesos. Como lo supe utilizando el método del método 3, costo adicionado. ¿Está bien? Una distribuidora como esta, lo mínimo sin salirse de mercado que gana en una transacción similar a esta es 500 pesos. ¿Cómo lo supe? Porque con la fracción 2, precio de reventa, lo determiné. ¿Ok? Una empresa como A,
por el simple hecho de tener a estas dos empresas, cobra regalías. Y cobra de regalías 500 pesos. Es lo mínimo que una empresa como esta gana por cobrar regalías. ¿Cómo lo supe? Porque hice un estudio de precios de transferencia utilizando el método 1, precio comparable. Estos 500 pesos es lo mínimo que gana A por ser una tenedora. Estos 2,000 pesos es lo mínimo que gana B por ser un fabricante. Estos 500 pesos son lo mínimo que gana C por ser una distribuidora. Lo mínimo de mercado, ¿eh? ¿Cuánto es la utilidad mínima? La utilidad mínima son 3,000. ¿A quién le tocan esos 3,000? Pues 2,000 a B, 500 a A, 500 a C. ¿Ya acabé de repartirme la utilidad? No. A la utilidad global le resto la utilidad mínima. Y me quedan 2,000. A esa le voy a llamar utilidad residual. Y esa, dice el inciso B, que se lo voy a dar al dueño del intangible. ¿Quién es el dueño del intangible? A. Así es que A, además de sus 500, le voy a dar la residual. Espere, profe, ¿esos 3,000 de dónde salieron? Estos 3,000 es la utilidad mínima 500 más 2,000 más 500. Ahorita ok. pinto un cuadrito allá. Ok, gracias. ¿Quién fue la que más ganó? Pues la que más ganó fue la tenedora. Los 500 de su utilidad mínima y los 2,000 por hacer nada más que tener registrado el intangible. Vamos a hacer una tablita. Muy bonita poner. Vamos a hacer una tablita de cómo quedó repartida la utilidad. Vamos a hacerlo acá. Voy a poner a la empresa A, la B y la C. ¿Cuánto les tocó de utilidad mínima? Utilidad mínima. Utilidad residual. Utilidad total. ¿Cuánto ganó A por su utilidad mínima? 500. ¿Cuánto ganó B por su utilidad mínima? 2,000. ¿Cuánto ganó C por su utilidad mínima? 500. Mi utilidad mínima fue 3,000. ¿Cuánto ganó A por tener el intangible registrado en sus libros? Toda la residual. ¿Cuánto ganó B por haber participado en la generación del intangible, aunque lamentablemente no lo registró en sus libros? 0. ¿Cuánto ganó C por haber ayudado a desarrollar la marca, habiendo llegado a todo el mercado y habiendo logrado generar un intangible? 0, porque lamentablemente no lo registró en sus libros. ¿Cuánta es la utilidad residual total? 2,000. ¿Cómo quedó repartida toda la utilidad? A se quedó 2,500, B se quedó 2,000, C se quedó 500. Y esos son mis 5,000 de utilidad total. La diferencia fundamental entre el método de la fracción 4 y el método de la fracción 5
es que en la fracción 4 no hay un intangible. Por lo tanto, no distingo entre una utilidad mínima y una residual. En la fracción 5 sí hay un intangible y toda la utilidad residual se la doy al dueño del intangible. Reflexionen eso que pinté en el pizarrón, porque ahora vamos a hacer aún otra reflexión más interesante. Díganme si quedó clara la diferencia entre la fracción 4 y la fracción 5. En la 4 no hay intangible, en la 5 sí. Por lo tanto, tengo que hacer eso que ven ahora en el pizarrón. ¿Sí queda claro? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, esa es la diferencia fundamental entre un método y el otro. Ahora, la siguiente reflexión que les voy a hacer, les voy a pedir hacer es esta. Fíjense, A está en Estados Unidos. Y la fábrica de la distribuidora está en México. El producto es súper bueno. El hecho de que la marca se hiciera famosa tuvo que ver con lo bien que produce B, porque le metió buenas materias primas, porque su proceso es súper eficiente, en fin. El producto es bueno porque B hizo un buen proceso de fabricación. Ya que B produjo un excelente producto, la distribuidora se encargó de que llegara a tiempo a todos los rincones del país. Así es que la marca es tan famosa porque la estrategia de la distribuidora llevó el producto a todos los confines del universo. Por eso la marca se hizo famosa. Claro, también tiene su mérito. Pues desarrolló los planos y tuvo la idea. Está de acuerdo. Es justo que si todos aportaron de alguna manera para que se creara un intangible valioso, solo se registre en la contabilidad de A. ¿Es justo? No. Pues no, no es justo. Oye, del intangible, a este le corresponde un cachito porque fabricó súper bien. Y a este le corresponde otro cachito porque distribuyó súper bien. ¿Por qué el intangible se queda acá? Debería el Que tiene la intangible... totalidad de los derechos, ¿no? Tiene los derechos, pero el intangible lo desarrollaron los tres. ¿Por qué se registra acá? Bueno, lo mismo se pregunta BEPS. Porque fíjense lo que pasó. ¿Dónde se quedó el valor? Acá en Estados Unidos. ¿Dónde se creó el valor? Acá en México. Al menos en una parte. ¿No? Entonces, el valor se crea acá y se registra acá. El valor se queda aquí, en México. Perdón, el valor se crea aquí y se registra acá. Oye, ¿eso está mal? El valor se tiene que quedar donde se crea. Eso dice BEPS. La alineación del valor. El valor se tiene que crear, el valor se tiene que quedar donde se crea. A B le tocaba un cachito de la residual y le tocó 0. A C le tocaba un cachito de la residual y le tocó 0. La gran propuesta de BEPS es que los intangibles no se queden
con el que tiene la propiedad, sino que se repartan en función de quién los desarrolló, quién los creó, quién los mantuvo y quién los mejoró. Por lo tanto, lo justo hubiera sido que de estos 2,000 que se quedaron acá, también se repartiera en cachitos. ¿En qué cachitos? En cachitos en la medida o en la proporción en la que ayudaron a generar el intangible. Y es el gran problema de los países en desarrollo. ¿Dónde están los patentes y la tecnología y todo? Acá arriba. ¿Dónde están las maquiladoras y las distribuidoras? Acá abajo. Eso no es justo. Por eso, una gran propuesta de BEPS es, estos 2,000 repártelos, deja el valor donde se crea. Y esto, tomen la nota de una vez. La propuesta de BEPS es que los intangibles no se queden con quien tiene la propiedad, sino que se repartan entre quien lo crea, lo desarrolla, lo mantiene y lo mejora. Y repartes de una manera más justa el intangible. ¿Ok? Por eso luego pasa lo que pasa. Por eso aquí el pobre fabricante, oye, pero es que yo soy buenísimo para desarrollar tecnología y productos nuevos. Jejeje, sí, pero ¿qué crees que no? No los puedes desarrollar porque la patente la tengo yo. Y tú, pues ni modo, pues sigue fabricando. La patente la tengo yo. Eso no es justo. No es justo no solo por la repartición, no es justo porque el valor no se queda aquí abajo y no permites que esta empresa no solo tenga una fábrica haciendo productos, sino que desarrolle tecnología y desarrolle productos y crezca y cree más valor. ¿En detrimento de quién? Estas no pueden generar más valor porque no tienen el intangible. ¿En detrimento de quién? Pues del país en vías de desarrollo, ¿no? Oye, pero es que si el intangible se queda acá, van a pagar impuestos. Pues qué bueno. ¿En beneficio de quién? Pues del país en vías de desarrollo. Fíjense que mientras lo cuento, esto tiene implicaciones económicas de lo más interesantes y de lo más importantes en la economía internacional. Por eso BEPS está tan preocupado de los intangibles y de cómo se reparten. Y también está preocupado de otra cosa. Oye, ¿cómo sabes que la marca vale 2,000? Pues la profesión del siglo XXI de hoy en adelante es cómo evaluar intangibles.